Listo, ya. Entonces, pues buenos días. Mi nombre es Wilson Camilo Velandia. Soy estudiante de filosofía. Estoy junto a mis compañeras Anja Andrea y Elizabeth Bedoya y estamos desarrollando el punto o el paso 5 para socializar el debate, haciendo como una comparación entre la educación media y la educación de la Edad Media y la educación actual. Y pues vamos a iniciar haciendo una comparación y al final de haber participado vamos a dar nuestras opiniones respecto a ese tema. Entonces, mm, va a comenzar la compañera Angie. Bien, yo quiero partir comentando algunos elementos que considero importantes de ese contexto de la Edad Media, eh, para entender un poco también desde qué lugares establecer las líneas de comparación y el debate posterior. Y es que, pues por un lado, considero importante tener en cuenta que uno de los catalizadores culturales en el contexto de la Edad Media fue precisamente esa clave educativa desde la transmisión y preservación del conocimiento clásico, eh, teniendo en cuenta pues que sin monasterios y sin universidades medievales, gran parte de la filosofía y de la ciencia griega, incluso y romana, se habría pues perdido. Y por otro lado, que aunque suene de pronto extraño en contextos diferentes a los de nuestro espacio de estudio, considero que es necesario reconocer que el cristianismo fue un motor pedagógico. ¿A qué me refiero con esto? Que la iglesia creó pues unas escuelas monásticas, catedralicias, parroquiales, como lo hemos visto en las webconferencias y en algunas lecturas y referentes externos, que garantizaron inicialmente ese acceso a la instrucción básica en dos componentes, lectura y escritura, que creo que valdría la pena que en la discusión revisáramos qué papel tienen esos dos lugares hoy, teniendo en cuenta pues que igual esos espacios estaban restringidos a ciertos grupos sociales. Y quiero también poner aquí en la mesa como parte del inicio de las consideraciones, la relevancia que tuvo la expansión universitaria, ¿no? El hecho de que se diera ese nacimiento de las primeras universidades en Bolonia, en París, en Oxford, ¿no? Sentó esas bases de lo que hoy conocemos como un currículo estructurado y de autonomía académica, que permitió pues sistematizar inicialmente la enseñanza a partir de estos elementos conocidos como el trivium, ¿sí? Y el quadrivium, que van a constituir esas artes liberales y van a dar unas pistas para entender no sé si la noción, sino tal vez una posibilidad de aprender desde unos estudios propedéuticos, como que la Edad Media, si bien tiene esta fuerte tendencia y presencia del cristianismo en la manera de entender la educación, también con un marco moral muy amplio, genera unas bases para entender hoy el ejercicio, por ejemplo, de la didáctica, ¿no? La pregunta por el cómo enseñar. Y claramente, pues es un precedente para la organización curricular moderna, ¿no? En esos niveles de formación que hoy conocemos como pregrados, como posgrados, como áreas comunes. Y para cerrar aquí este primer momento, recordar que fue en ese contexto que se da inicialmente la comprensión de esos grados académicos, ¿no? Del bacalaurus, ¿sí? Como el bachiller, del licenciatus, ¿sí? Por ahí en algún lado alcanzaba a leer que en ese contexto se dan esas primeras licentia docendi, ¿no? Como la posibilidad de licenciarse, de tener el permiso para enseñar, y pues también otros grados académicos que van a ser pues hoy relevantes en nuestra discusión del papel de las universidades y el papel de la formación. Quisiera cerrar por ahora allí para que abriéramos la discusión a otras apreciaciones y desde allí seguir conversando. Eh, voy a hacer mi intervención. Yo, en base a lo que he investigado, noto que los fundamentos que componen precisamente el origen de una educación superior o de una educación que se originó en la Edad Media, tiene mucha influencia en la actualidad y en el sistema educativo que se implementa actualmente. Es algo muy notorio y comparto junto con la compañera Angie como la influencia cristiana que ha venido introduciéndose en el sistema educativo
considero también que ese sistema, de pronto mirándolo desde un concepto un poco diferente, una perspectiva diferente, ayudó sí, a abrir una perspectiva a la educación, pero también fomentó como en su momento una división de clases, ¿no? Porque pues no todos podían estudiar y las personas estudiadas eran consideradas de cierta manera como superiores, que actualmente también, que si tocamos el tema principal, que sería como el contenido de la educación, pues ha variado, pero como que el propósito de la educación en el cual se desarrolla la sociedad, pues considero yo se sigue manteniendo, que es precisamente crear una división social. Actualmente lo veo yo como que las personas estudiadas o con ciertos títulos que pues obviamente se han venido fundamentando y organizando en base a esos orígenes, pues permiten también crear una clase social diferente o clases sociales. Entonces, como que la educación eh, ayudó a que se originara precisamente esa diferencia cultural y social. Y siento que pues hay como, se educa moralmente, pero no se educa a adquirir una moral. O sea, en ese momento, gracias a que los cristianos se consideraban en su momento una moral, ¿cierto? Como una ética en la cual deberíamos comportarnos de cierta manera, se nos enseñaron las leyes, más no el porqué de esas leyes, ¿no? Es como que se nos enseña a cumplir, más no a pensar, lo considero yo. Entonces, es más que todo eso, que siento que los fundamentos que se usaron al inicio de la educación, en su origen, en la Edad Media, son muy influyentes en la actualidad, pero que el contexto en el que se abarca realmente, pues siento yo, no ha cambiado, ¿sí? Entonces, con eso finalizo mi intervención. Bueno, yo por mi parte, pues voy como a anotar algo a lo que mis compañeros ya han dicho. Em, yo siento que a pesar de que la educación en este momento se entiende y todos lo manifestamos como un derecho universal, un motor de transformación social, eh, hay un factor muy importante y es que, digamos que mis compañeros lo mencionaron, para mí también es muy importante, el saber ya no se limita a la fe o a la autoridad total digamos, de textos antiguos. En este momento, aunque digamos se ha ido perdiendo un poco el tema de desarrollar la criticidad en cuanto a temas científicos y a temas generales, em, las aulas actuales están ya como muy consolidadas en cuanto a ciencias, en cuanto a humanidades, a tecnología, artes, y se apoyan, digamos, en herramientas para promover la creatividad y la investigación y de cierta manera la inclusión. Sin embargo, hay cosas que se perdieron de la edad media y es, digamos, como la importancia de generar ese debate, digamos, en este momento como que no es una herramienta tan utilizada que como lo era realmente como una herramienta de enseñanza en esta época, ¿no? Mm, pero aún digamos que en todo ese contexto de que ya no se usa o ya no se mantiene que la fe es el límite para, pues, para tener la autoridad de enseñar textos antiguos y demás, em, sí se sigue viendo lo que decía el compañero Wilson, una brecha, ¿no? Una brecha entre el que estudia y el que no estudia en cuanto a comprensión y en cuanto a algunas cosas que son transparentes, pero la brecha está. Hasta ahí mi participación. Yo quisiera hacer aquí una réplica frente a lo que han mencionado y que creo que abre el debate un poco más. Voy a partir con esta noción que mencionaba un poco Wilson alrededor de esta idea de lo excluyente de la educación, ¿no? En la Edad Media. Porque claro, hubo una limitación de acceso, la educación estaba restringida, que vale la pena recordar, a varones de élites, ¿no? Clericales y nobles con una
perspectiva de ser formados para funciones públicas, ¿sí? Entonces, personas, sujetos como mujeres, como campesinos, e incluso diría que tal vez infancias quedaban al margen. Aunque la brecha todavía se ve hoy en efecto, pues quizá una diferencia puntual tiene que ver con qué sujetos hoy acceden a la educación, es decir, ya no se restringe solamente a esos dos, a ese universo masculino y tampoco clerical, por un lado. Y creo que vale la pena recordar también en términos históricos que tal vez esa limitación de acceso, no solamente por el peso que tuvo la Iglesia Católica, sino también por como en los siglos XII y XIII, quizá allí hierro un poco en el margen temporal, aparece esa burguesía urbana que va a fomentar la creación de escuelas municipales y gremiales que van a vincular la educación con una vida práctica, ¿no? Que es esa vida que está anclada a una nueva clase naciente que está pues preocupada por la producción, ¿no? Y creo que ahí hay un punto de comparación, más bien como de similitud entre ambos escenarios, y es que esa educación que se generaba para esa vida práctica en función de la generación de riqueza y del cuidado de la riqueza de este nuevo grupo social, hoy se conserva un poco respecto a la manera como se entiende en algunos escenarios, quizá la educación como pues por un lado como un proceso que permite hacer movilidad social, ¿cierto? Y por otro, en esta comprensión y quizá un poco viciada de la educación como un derecho, pero que a veces pareciera ser un servicio en función de la reproducción del status quo. Entonces creo que hay un punto tal vez de comparación, como que es un hilo muy fino que une todos esos siglos de distancia, pese a que hoy hablamos del derecho, pese a que hoy tenemos el acceso a educación, pese a que hoy tenemos una escuela pública, una escuela laica en un país como el nuestro. Eso quisiera acotar en este momento. Yo también me gustaría como dar un aporte y es precisamente que siento que se ha transgiversado como el concepto o el propósito de la educación. Lo digo porque siento yo que el propósito de la educación es, como hablaba mi compañera Angie, es como una vía práctica, ¿no? Pero pues realmente la educación actual, considero yo, no se está enfocando en una práctica como tal o en una vida que realmente le sirva tanto a la sociedad como al mismo ser humano, sino que se educan personas o como se dice coloquialmente, individuos funcionales, ¿no? Los veo yo como engranajes que hagan parte de una maquinaria. Entonces, siento que la educación puede abarcar diferentes perspectivas, claro, pero yo le daría como el nombre o el concepto a la educación actual como una educación funcional. ¿Por qué? Porque yo siento que podríamos tratar de implementar y desarrollar una educación práctica. ¿A qué me refiero con la educación práctica? Una educación en donde realmente se piense en el individuo y yo digo, por ejemplo, si se tuviera, aparte de un conocimiento, de una adquisición de datos comunes, se pudiera enseñar como educación financiera, educación sexual, obviamente con un enfoque un poco más racional y importante, no solo educación social, inteligencia emocional, ¿sí? Ayudar a razonar. Esa educación práctica no serviría solo para construir un individuo funcional en una maquinaria de producción, sino también a un ser humano práctico y que puede aportar no solo para su crecimiento personal, sino al crecimiento de una sociedad. Entonces, ese es el concepto también que comparto y es como que siento que se ha transversado al tratar de decir que la educación se hace en pro de la gente cuando se hace en pro de un sistema, ¿no? Entonces, siento que al analizar ese punto podríamos descifrar varias cosas. Claro, también digamos como que al empezar, digamos como a analizar el punto que ustedes dos están dando, entonces podríamos estar empezando a hablar de la educación como un mecanismo de control social, como, digamos, en la Edad Media, como lo planteó Angie, la educación estaba limitada a un grupo específico de personas, ¿no? En este momento la educación, pues es general, accede quien quiere estudiar,
pero realmente, digamos, como que estamos siendo preparados para una tarea específica, para cumplir un rol en la sociedad. Entonces, realmente estamos recibiendo, digamos, eh, la educación de la manera que nosotros queremos o lo que realmente necesita la sociedad actualmente para que funcione, y nosotros tenemos la idea de que estamos haciendo lo que queremos. No sé si me hago entender. Sí, y de hecho, sabes que me haces pensar en, tú hace un momento hablabas de cómo en la Edad Media se le daba un lugar importante al debate, ¿no? A esa disputatio, y ahora no, y quizá allí haya un punto de inflexión interesante, porque un poco desde de lo que he leído ahora, hay un elemento que va a ser crucial allí y es esa escolástica como método, ¿no? Entonces, la disputatio va a promover el razonamiento crítico dentro de los marcos teológicos y va a permitir esa ruptura, ese renacer hacia la razón, ¿no? Hacia la razón moderna, como que va a jalar posteriormente. Allí Santo Tomás de Aquino, pues, como hemos visto, va a mostrar que fe y razón podían dialogar. Pero más allá de eso, yo sí quisiera poner aquí en la mesa algo y es que, claro, hoy tenemos acceso, pero tener acceso no implica necesariamente que podamos tener todos que accedamos al derecho de formarnos, ¿no? Que es algo bien distinto, como que es muy distinto estar en la escuela, ¿sí? Decir que eres educado porque un certificado te lo dice, pero otra es poder construir un capital cultural que te conecte con los otros, que te humanice y a lo mejor un método como la escolástica, ¿sí? Que fue desarrollado en la Edad Media, podría aportarnos hoy elementos importantes para la vida académica, para la vida filosófica, para la perspectiva educativa actual también, ¿no? Porque yo encuentro allí varias cosas, ustedes también me dirán desde sus intuiciones y saberes, y el profesor cuando nos escuche nos dirá también que allí hay pues rigor en la argumentación, ¿no? Que hay un uso sistemático de la lógica aristotélica y de la confrontación de argumentos y contraargumentos, que creo que le hacen incluso muchísima falta al escenario educativo, porque a veces simplemente repetimos procesos o repetimos lo que el maestro nos dice y no necesariamente contraargumentamos. Y en un contexto como el nuestro, tan saturado de información, esa posibilidad tal vez ayudaría a fortalecer la capacidad crítica, ¿no? Lo otro es que, claro, el método del disputatio en el formato, digamos que en el formato inicial entiendo que era una práctica de seminarios, de mesas redondas, de debates académicos moderados, y yo creo que eso invita hoy a escuchar, ¿no? A escuchar la objeción antes de responder. Algo clave para la deliberación democrática y científica, que se supone que es el lugar que tiene hoy esa escuela laica. Y sin demorarme más en ello, hay un asunto que a mí me llama mucho la atención de la escolástica y es esa visión de humildad intelectual. Porque la escolástica reconoce que el saber humano es limitado y que siempre queda lugar para nuevas objeciones. Eso creería yo que resuena con con un espíritu científico actual que entienda el conocimiento como algo que siempre puede ser revisado. Pero en la medida que la escuela siga generando pues reproducciones, pues sí, no sé qué tanto le apueste a esa noción de formación, entendiéndola muy metafóricamente como la posibilidad de moldear, de transformarnos, y no simplemente de ir avanzando de un grado a otro, de obtener, sí, que el título de bachiller, que el del pregrado, y ser simplemente como nombres, ¿no? Con créditos, pero no hacer un proceso de transformación en nosotros. Es que digamos que hay algo que yo veo, eh, digamos un ejemplo en la formación, de mi hija, ¿no? Em, Ella no tiene la posibilidad de contradecir. Digamos, si el docente dice: "Esto es así", tú no puedes decir: "Yo pienso de otra manera, yo considero esto", porque está escrito así y punto, y es mi opinión. Entonces, digamos que desde ese momento ya se está empezando como a sesgar un poco ese tema de puedes opinar, puedes pensar libremente y puedes dar nuevas opciones. Puedes entrar a disputar, un concepto y posiblemente llegar a un término medio. No, porque desde que ya estamos pequeños, entonces, se nos va diciendo: "No puedes pensar así, porque esto ya se pensó antes y se llegó a esta conclusión". Entonces, digamos que como que con el corre, corre diario, con el tema de que todo debe ser muy funcional,
Entonces, vamos dejando de lado ese tema de objetar y simplemente empezamos como a obedecer y a seguir patrones. Entonces, llegamos ya, digamos, a la adultez y ya no tenemos ni siquiera la oportunidad en muchas ocasiones, muchas personas, de decir, me dedico a estudiar, porque tengo que vivir, entonces también tengo que trabajar y tengo que estudiar. ¿Qué tan funcional se convierte una persona que tiene tantas cosas en la cabeza y realmente el tiempo que le queda para estudiar es limitado? Tal vez en las horas de la noche, cuando ya está muy agotado, ya realmente como que la concentración se disminuye. Digamos que creo que son factores que yo veo que dan em, cierto nivel de privilegio, ¿no? Pasa a ser un privilegio el tú poderte dedicar solo a estudiar, porque no puedes hacerlo. Si tu familia no tiene el dinero para suplirlo, o tú no tienes el dinero para suplirlo, pues tienes que empezar a hacer diferentes cosas, ¿no? Pienso yo, abriendo como hacia otro tema la conversación. Y a mí también ahí se me abre un poco una interpretación, una perspectiva, y es que realmente cuál es el propósito, ¿no? O sea, cuál es el objetivo real de la educación actual. Yo lo veo como una herramienta de control, ¿no? En la cual nosotros nos convertimos en fichas, ni siquiera en participantes, porque supuestamente tenemos voto, pero nuestro voto está manipulado, ¿sí? Digamos un ejemplo, hablando lo que en una educación de que, bueno, ustedes tienen que saber los partidos políticos y todo eso, pero ¿de qué sirven los partidos políticos si al final realmente no entendemos para qué sirve, por qué sirve, o, o que decidimos votar con alguien, por alguien, pero ¿por qué realmente votamos? O sea, no notamos realmente el propósito. Digo, ¿para qué vamos a estudiar todo esto? Si al final de cuentas yo digo, por ejemplo, lo que estamos estudiando, un ejemplo, alguien que no estudió en matemáticas en bachillerato, y uno vaya y pregúntele, no sé, a Trump, a algún líder mundial, como, bueno, ¿usted sabe el logaritmo? No, no sé si sabrá la respuesta, pero pues digo, estamos inyectando información que realmente no es práctica, como que no entendemos al ser humano en su independencia, ¿sí? Los tratamos a todos como igual, ¿sí? Decimos que cada ser humano es un mundo diferente, pero los tratamos a todos como un mundo igual, ¿sí? Entonces, no entiendo realmente, me lleva a cuestionar y a entender, bueno, pero ¿cuál es el propósito real? ¿Sí? Porque pues vivimos tratando de alcanzar sueños o deseos que la misma sociedad se encargó de generarnos. O sea, yo estoy seguro que cuando niño yo no deseaba conseguir, no sé, una moto, un carro, un apartamento. Son cosas que esos deseos se me han ido inculcando a medida que he ido creciendo, ¿no? Yo creo que allí Elizabeth toca un tema bien álgido y ya desde la experiencia en su maternar nos cuenta como, claro, la escuela, vean qué curioso, o sea, en la Edad Media hay un dogmatismo, ¿cierto? Por la fe, en una parte de la Edad Media que se va a romper cuando se da esa síntesis entre razón y fe, obviamente se quiebra, pero hay un dogmatismo, hay una enseñanza marcada fuertemente por la teología cristiana y eso hasta cierto punto quizá frenó en parte el desarrollo de las ciencias naturales y el pensamiento divergente, pero cuando se da el salto hacia la razón también, en términos de una razón instrumental, uno podría pensar que hay un dogmatismo respecto a eso, ¿no? Entonces, una razón instrumental pensada en términos de lo útil, pensada en términos de lo valioso para el capital, ahora que Wilson mencionaba esos sueños que nos inculcan, ¿no? También son maneras de pronto de, de de convertir el escenario formativo en un espacio de dogma, ¿no? Con distintas banderas. Eso, y quería compartirles algo que yo ayer estaba leyendo mientras preparaba un poco algunos elementos para este ejercicio, que me pareció bien interesante. Esto está en la revista Mirabilia y es del profesor Antonio Cortijo y Vicente Martínez, y él está hablando como de la transición histórica que ya vimos en el manual de historia, a partir de las hambrunas y del hambre, pero va a decir una cosa bien interesante, y se lo leo acá puntual, que me pareció chéverísimo, dice. Claro es que tras el año 1000 cesaba el miedo supersticioso al milenio, porque ellos pensaban que en el año 1000 otra vez el mundo se iba a acabar, ¿no? Como que cada milenio como que pasa eso.
y empiezan a hacer una nueva vida ciudadana. Se consolidan los comercios, las estructuras estatales, se tiene una mayor tranquilidad social gracias a la menor frecuencia de guerras y, entre otras cosas, el dinero circula más libremente y no solo sirve para comprar comida, se pueden comprar manuscritos y así se vuelve de moda el estudio. ¿Por qué quiero compartirles esto? Porque me hace pensar precisamente en nuestra formación, ¿no? Que no es precisamente útil en términos del sistema, eh, en cómo pensar, cómo en un contexto en el que hay mayor desarrollo, en el que se pueden solucionar unas condiciones materiales, queda mayor espacio para pensar en la libertad de pensamiento, para que avancen pues ciertas discusiones respecto a la enseñanza, respecto a la cultura, respecto a la escuela. Y pensando en ese contraste, creería yo que vale la pena revisar cómo históricamente nosotros a veces nos es difícil como seres humanos avanzar en las discusiones porque construimos un montón de, sí tenemos artificios, pero no son artificios, construimos un montón de problemas, ¿no? Alrededor de las guerras, alrededor de ocuparnos de otros elementos que no nos permiten un desarrollo como sujetos. No me estoy refiriendo como al desarrollo en términos de la ONU ni nada de eso, sino un desarrollo como sujetos, más integral, más pensar en nosotros. Y creo que tal vez en este contexto, como también estamos igual en un contexto de guerras y de carestías nuevamente, resulta interesante mirar para atrás para ver también en qué momentos ¿sí? se hizo posible una mayor libertad de pensamiento, en qué momentos se dan esos quiebres. Eso simplemente como una acotación allí de contexto que llamó mi atención y que me hizo pensar en esto que mencionaban ustedes frente a cómo se nos lleva a soñar o a pensar en ciertas cosas, ¿no? Que son otras formas de dogmas también y otras condiciones. Mira que precisamente escuchándolo, me acordé en primer momento, en el primer semestre, yo creo que tú, Angie, lo recuerdas, estuvimos juntas, tuvimos la posibilidad de escuchar varias, digamos, como ponencias, varias charlas de un filósofo argentino que se llama Darío Stanzraffer. No sé si lo pronuncié bien porque tiene un apellido bien loco. Pero bueno, digamos que hubo algo que me llamó mucho la atención en lo que él decía, ¿no? Y él decía, eh, respecto a la educación actual, que nosotros eh, estamos siendo educados en estas instituciones, pero realmente estamos siendo, es como adoctrinados, porque entonces tú sales de la primaria eh, ya con el tema de que puedes estar quieto durante 6 horas haciendo una sola tarea sin distraerte. Sales del bachillerato ya con entre a veces 6, 7 horas, totalmente enfocado y totalmente, digamos, como de cierta forma listo para entrar a un entorno laboral en el que vas a tener que estar entre 7, 8 horas quieto ejecutando una tarea específica. Entonces, digamos que eso me lleva un poco a pensar en lo que estaba planteando Wilson ahorita acerca del control. Realmente, digamos como que, em, entonces cuando ya tú dejas de pensar en ese tema de, tengo que seguir este proceso, tengo que estar acá quieto, tengo que estar ejerciendo una función específica y quiero pensar en otra cosa, pero entonces ahí llega algo también que vimos en ese momento, no con él, esto creo que fue con Cortina, que ella mencionaba algo como no se endeudan. Entonces, tienes tu sueño, quieres pagar tu casa, quieres pagar tu moto, y entonces llega el gran aliado de este, digamos, como de todo este engranaje, son las deudas. Para tú pagar tu casa tienes que seguir trabajando, tienes que seguir cumpliendo con estas funciones y poder alcanzar esos sueños que tú realmente en ningún momento dijiste como que tú querías, solo que fueron cosas que fueron llegando a ti, que te fueron como inyectando de cierta forma inconscientemente. Ahí se me aclaran dos puntos. Uno es como el deseo, ¿sí? Siento que se nos incluye un deseo innecesario. Lo digo, por ejemplo, algo básico como un celular, ¿no? Un celular, cada año el mismo sistema se ha encargado de que nosotros deseemos celulares mejores y de cierta manera nos limita a nosotros, o sea, nos ancla a seguir trabajando para poder conseguir el próximo celular. Entonces es como un círculo vicioso que se nos inculca en un deseo consumista, ¿no?
Y el segundo punto que quería tocar era como la perspectiva que manejamos. Aquí me gustaría también citar de una filosofía que es la filosofía estoica, y es que desde el mismo colegio se nos enseñan a culpar, siento yo desde mi perspectiva, a, a los demás en vez de adoptar una posición de crecimiento personal. Acá hago referencia, o sea, si el estudiante propone una idea diferente a lo que está diciendo el profesor, dice, no, es que usted está mal, yo tengo la razón. ¿Sí? Entonces eso es como una enseñanza moral que se nos desarrolla a medida de la vida cotidiana y por ejemplo pasa en las vías, uno va caminando y no, es que usted está mal porque yo estoy bien y así va a pensar el otro. En cambio de decir, por ejemplo, en las vías hay mucha imprudencia, ¿qué sería lo que debería, qué es lo que se usa para acabar con la imprudencia? Pues la prudencia, es como un crecimiento personal. Digo, bueno, se metió este imprudente, me sacó el margen, pero bueno, listo, yo voy a ser prudente, ¿sí? Es como aprender de que el obstáculo, como siento yo, se menciona en el estoicismo, la piedra en el camino no es como tal un inconveniente, no va a decir, ah, yo me caí por la piedra, sino, ah, bueno, me caí, pero me di cuenta que me puede levantar, me di cuenta que pues puedo correr por este camino. Es como entender que la perspectiva puede influir también en el crecimiento o el objetivo que deseemos alcanzar. Quiero mencionar ahí dos cosas que me hacen pensar, Elizabeth y Wilson, y es, por un lado, ten- pensemos como en la Edad Media el método escolar medieval eh, se centraba en la repetición, la memorización y la autoridad del maestro, ¿sí? Con poca apertura a la creatividad individual. Y hoy, pese a que, pues igual sí se supone que muchos proyectos educativos institucionales tienen allí escrito la formación de ciudadanía crítica, como Elizabeth mencionaba, pues son unas rutinas, y además unas rutinas que se dan por años, ¿no? Quedan súper naturalizadas en nosotros. Y creo que es un punto en el que se encuentra, como que ha sido difícil transformarla, aunque claro, hay pedagogías críticas hoy, ya ese lugar de la autoridad del maestro, como si fuese la única palabra, no, pues realmente no se cae un poco por su peso, ¿no? Porque hay un lugar también de autonomía del estudiante, pero sí sigue teniendo un lugar importante la repetición. Ahora, sobre la memorización, sí creo que vale la pena de pronto hacer un paréntesis, ¿no? Porque si bien memorizar no es tan productivo o no es tan provechoso, mejor, en términos del aprender, claramente la memoria como función cognitiva sí valdría la pena seguir alimentándola, que creo que es en la educación actual nos fuimos a un extremo ya demasiado lejos, en donde como no queremos memorizar, entonces tampoco trabajamos la memoria, y creo que pues igual pues la memoria hace parte de nuestra condición humana, ¿no? Y lo otro que quería mencionar a propósito de lo que estaban conversando ustedes dos, tiene que ver a lo mejor con las finalidades ideológicas. A mí me queda una pregunta acá y es que es muy, ¿no les parece muy curioso que si la instrucción buscaba formar clérigos o funcionarios en la Edad Media más que funcionarios críticos, quizá hoy, aunque no formen clérigos y funcionarios, lo que forman son como sujetos de deuda, o sea, como si hubiese ahí igual una función ideológica para eso, generarnos deseos, ciertas maneras de la vida estructurada, ¿no? Estudio esto, me gradúo, consigo la beca, el carro, la casa, pero al final son sujetos de deudas, ¿no? Y pienso mucho en los modelos educativos de los cuales pues se alimenta un país como el nuestro, que son estos países desarrollados económicamente, que tienen su modelo educativo pues basado en la deuda, ¿no? Personas que logran hacer su pregrado, su maestría y terminan completamente endeudados con 2, 3 trabajos para decir, no, yo estudié en esta universidad, pero pues debo esta vida y la otra, ¿no? En esas dos cosas me quedo pensando, ¿no? En qué medida, si bien se cambió el tipo de sujeto que se va a formar, igual sigue habiendo pareciera que hay una funcionalidad igual ideológica allí y en ambos casos quizá muy alejadas, tanto en la Edad Media como ahora, a una perspectiva de, pues, más democrática y más libertad, más de libertad, más liberal. Mira que respecto al primer punto que tocaste, Angie, respecto al tema de la memorización, si nos ponemos a analizar, digamos que unos 50 años atrás, tal vez, 55 años atrás, tal vez, que sigue siendo tiempo actual para nosotros, todavía se usaba. Digamos, si tú hablas en mi caso, yo hablo con mi mamá me cuenta que a ella le tocaba memorizar toda la lección y si no memorizaba la lección, la profesora
la disciplinaba, ¿no? Entonces, digamos que de cierta forma, en pocos años se ha ido estructurando de cierta forma la educación, se han ido quitando cosas que aparentemente no funcionan, no sirven, como lo que estabas mencionando acerca de la memorización, y se han ido quitando otros factores como el tema de esa autoridad, ese autoritarismo de que es que yo te puedo pegar, yo te puedo poner en una esquina, arrodillado en maíces o cosas así que eran los castigos de las escuelas de antes, o te puedo pegar con la regla y tus papás no van a decir nada. Pero entonces ya estamos pasando al punto también de si es que si el niño va mal, entonces es que el profesor lo tiene entre ojos. Es el profesor, pero entonces el niño es indisciplinado, al niño no le gusta hacer las tareas, el niño no va al colegio a prestar atención y demás. Pero entonces, ¿de qué momento pasamos a ser, digamos, como tan rígidos a tan lapsos, tan laxos y tan permisivos si lo que se buscaba era el mismo objetivo? No, tal vez digamos como que los cambios sociales y el tema de la mentalidad del ser humano que ha ido cambiando, que ahora somos un poco más inclusivos, aceptamos cosas que en esos años eran terribles, ¿no? Entonces, eh, la educación se ha ido amoldando a nosotros, como digamos que tal vez en la Edad Media no era así. El que quería ser clérigo se amoldaba a lo que se le exigía. Pero entonces, como nosotros estamos siendo sujetos controlados, entonces necesitan empezar a sentir, a hacernos sentir que nos están dando lo que nosotros necesitamos. Nuestras necesidades están siendo cubiertas. Pero entonces, ¿a qué costo? Lo que estaban mencionando ahorita Angie. Digamos, una pérdida cognitiva fuerte porque estamos dejando de ejercitar la memoria. Posiblemente haya más personas con Alzheimer y con enfermedades degenerativas en unos años que hace unos años atrás. No sé. Ahí también se me abre un poco como un pensamiento y es, voy a primero como dar la idea de la memoria, citar ese contexto, ese concepto, y es que yo veo la memoria como una herramienta, ¿no? Y una herramienta puede cumplir una función, dependiendo obviamente de la persona, buena o mala, que hago referencia, digamos, si yo utilizo un tenedor para comer, el tenedor lo voy a asociar a la memoria y depende cómo yo lo use. Si lo uso como en la educación de la Edad Media, o bueno, no sé, para pegar a alguien ya no se convierte en un tenedor que desde mi perspectiva sería para algo bueno, que sería para comer, sino en una herramienta como de maltrato, ¿no? Entonces, esa herramienta, que sería la memoria, se puede usar de diferentes maneras. Siento yo, en la Edad Media se usó como una herramienta delimitante y ya no te, o sea, ya no te ayuda a ti a fortalecerte, sino es como te limita. O sea, la memoria ya no te sirve para, la memoria no hace parte de ti, tú eres una herramienta, ¿no? Eres una memoria USB que te llenamos memoria para que la vayas transmitiendo. Y ahí va el punto 2, que aquí me gustaría de pronto tratar de mostrar cómo desde mi perspectiva siento que la memoria se puede usar de diferentes maneras, citando por ejemplo el mundo de ideas de Platón. Acá digamos que estoy usando la herramienta de la memoria para dar a entender un poco mi razonamiento en base a una perspectiva, digamos. Siento yo que, como hablaba la compañera Elizabeth sobre la educación, en un inicio fue muy como conservadora y ahorita ya es muy liberal. Siento que ahí va el punto que hablaba Platón del mundo de las ideas. Si miramos la educación desde el mundo de las ideas, alcanza un objeto de verdad, pero si ese objeto de verdad no se interpreta de manera adecuada, pues va a funcionar de manera diferente. Entonces, como que la educación, siento yo, no está cumpliendo el objeto ideal o el objeto de la verdad anclado al mundo de las ideas, sino que él dice, bueno, yo quiero un objetivo, es que ustedes sean como herramientas, sean como individuos, como peones, ¿sí? Y me doy cuenta que al inicio ya se dieron cuenta, se me empezaron a revaler porque los empecé a tratar muy feo, les pegaba muy duro, entonces ya de esa manera ya no me están haciendo caso, como un caballo, cuando le empiezo a pegar ya mucho, ya digo, no, ya no me peguen,
Entonces ya se dieron cuenta que por ese lado no pueden acceder a un dominio, ¿sí? Entonces empezaron a adaptar la educación de una manera en que siga cumpliendo su objetivo, que sería moldear las mentes y crear peones funcionales en una sociedad, pero de una manera más liberal, obviando el objeto anclado al mundo de las ideas, que sería la verdad. Es como lo que logro en ese pensamiento. Pues ven que ahora escuchándonos también en voz alta, ¿no? Como que a veces uno tiene unas ideas sobre la educación muy maniqueas, ¿cierto? E incluso la tendencia a pensar en la Edad Media como si hubiese sido un freno y vemos en este curso el material que no. Tengo como tres ideas que pueden, sí, como ser hilos que unen allí. Pues por un lado, que en efecto la educación medieval pues claramente por lo que hemos leído y conversado un poco hoy, pues no fue inútil o tampoco fue un freno al progreso, ¿no? Porque sin ella no habría existido la transmisión cultural ni el surgimiento de esas instituciones que hoy nos permiten, por ejemplo, establecer un debate que reflexione sobre el proceso que se da a cabo acá, ¿no? Y que si bien estuvo limitada por unas estructuras sociales, unas estructuras religiosas, incluso lingüísticas, ¿no? Que no hablamos de eso hoy, ahorita, pero de pronto le dejamos un espacio, que excluían a la mayoría, igual siguen viéndose brechas hoy, ¿sí? Con otros, quizá con otros elementos, pensando en lo lingüístico, claro, si en ese momento era el latín clásico versus el latín vulgar, hoy podríamos pensar que esa brecha de exclusión a lo mejor en unos años podría plantearse respecto al lenguaje de programación versus lenguaje análogo, ¿no? Que los chicos ya manejen y tal vez muchos de nosotros decidamos no ir por allí o tal vez no lo dominemos tan bien, ¿no? Y esto para decirles que esta conversación me hace pensar en que la educación medieval, tal vez en términos justos, podríamos entenderla como un eslabón necesario, ¿no? No suficiente, pero un eslabón necesario en el proceso histórico hacia la educación universal, que sigue siendo el sueño hoy porque no se ha concretado como en nuestras sociedades, hacia una educación crítica y hacia esta educación que hoy defendemos y que está en proceso, ¿no? Pero fue eso, fue un eslabón pese a sus limitaciones y que también esas limitaciones nos permiten ver las limitaciones que tenemos hoy en nuestra propia comprensión actual de la educación, ¿no? Porque no sé si ustedes han pensado en esto, pero muchas veces de manera inicial uno tiende a considerar a veces algunos elementos del pasado como si fuesen no tan buenos como los de ahora, ¿sí? Pero el pasado termina siendo un espejo para decirnos en esta contemporaneidad que también estamos, en que también estamos cayendo, ¿no? Porque vivimos en un contexto en particular, ¿no? Hace unos años una pandemia, ¿no? Sí, no fue una peste negra, pero pues una pandemia, ¿sí? Crisis económicas que se van repitiendo, ¿sí? Guerras que aparecen allí. Entonces no es como si fuera la historia de otra humanidad, es también parte de nuestra historia como humanidad y nos muestra un espejo. Eso quería poner allí como unos hilos para ir uniendo la discusión. Realmente, digamos, como que me hace recordar la frase, esa frase que todo el mundo repite, que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Em, que realmente como que lo que nos plantea es que la historia no es un relato del pasado, sino que es como un maestro para nuestras vidas actuales, ¿no? Que si lo ignoramos, pues vamos a cometer los mismos errores que ya existieron. em, digamos que un ejemplo así como muy vago es, digamos, lo que planteaste de la peste negra. Entonces, posiblemente nosotros en la actualidad no vayamos a decidir que los gatos son del diablo y los vayamos a eliminar a todos. Ya como que ese pensamiento no está en nuestra cabeza, ¿no? Em, realmente, digamos, como que nos ha dejado muchas cosas que han sido, y creo que yo estoy muy segura que van a ser, útiles por mucho tiempo, porque, pues, lo que mencionaste, Angie, desde el inicio, sin que hubiese empezado, digamos, a gestarse este modelo educativo, em,
posiblemente no tendríamos mucha información que hemos analizado en este momento de antiguos filósofos griegos y historia romana y demás, posiblemente no estaría. Eso sería como un hueco en nuestra historia. Lo tenemos. Em, también digamos que como para concluir lo que yo he estado como pensando, realmente digamos como objetos sociales que somos, la educación siempre va a cumplir, en mi concepto, como con una necesidad puntual de la época en la que se está viviendo. Entonces, digamos que en la época medieval tuvo sus falencias, en esta época las tiene también, pero realmente está cumpliendo con lo que necesita la sociedad actual, que obviamente nosotros en este momento tenemos, digamos, como el tema de, de pensar libremente, de pensar como con un pensamiento un poco más amplio, más crítico, pero realmente, digamos, con este pensamiento crítico y todo lo que nosotros queramos sentir que ejercemos en este momento, no vamos a llegar más allá del sistema, porque el sistema está ahí, el engranaje está ahí, está andando. Entonces, la educación va en cumplimiento de lo que se necesita actualmente. Es mi aporte. Sí, comparto totalmente eh, los aportes y las ideas que expresaron. Realmente también me hacen notar que esa frase tiene más sentido que es también como una frase muy común, que es: de los errores también se aprende, ¿no? Entonces a veces siento que estamos como juzgando que si cometemos un error, ya somos malos, y no necesariamente. El error abre la puerta a la mejora, ¿no? Entonces es como eso, como que siento que aunque sí, la educación de pronto en la actualidad, ver cómo fue en el pasado, pues comparándolas uno dice: uy, no, qué fuerte. Pero hay muchas cosas que probablemente, no sé, en el futuro vean que nosotros hicimos, que digan como: uy, ellos por qué hacían eso. Entonces, como decía la compañera Elizabeth, va dependiendo de la cultura eh, contemporánea o con el tiempo, ¿no? Dependiendo cómo se desarrolla la cultura en ese tiempo, pues van a haber cosas que se vayan adaptando. Entonces, sí, llego a la conclusión de que aunque la educación en este momento, desde mi perspectiva, pues debería complementarse, no tanto erradicarse, eliminarse, sino de pronto abarcar otros temas que de pronto contribuyan un poco más al crecimiento personal, sí, sí nos da la oportunidad de reconocer, y también se le agradece, obviamente, como hablábamos, que gracias a ese tipo de educación hemos adquirido información y conocimientos que, pues, de no ser gracias a ellos, ya se hubieran perdido, se hubiera creado esa brecha. Entonces, como hablaba también la compañera Angie, esa memoria que se fue transmitiendo por medio de la educación nos lleva a una construcción y a una mejora continua. Entonces, pues eso es como lo que yo concluyo de esto. Bien, pues voy a hacer un aporte final y no sé si con eso, si damos acotaciones finales y cerramos, que sí, sí vale la pena muchísimo pensar en que igual en dos momentos bien distantes de la historia temporalmente, igual el ideal se mantiene, ¿no? Es ideal de formar comunidad de saber. Y creo que tal vez la labor de la educación contemporánea es preguntarnos cuál sería esa comunidad de saber, no saber para qué, ¿sí? Poniendo allí como ruido en esa funcionalidad que ha estado allí moviéndose de siglo a siglo. Eso. No sé si quieren acotar algo final para que vayamos cerrando. Em, yo quería como respecto a los cambios en cuanto a sociedad, dejar como una pregunta en el aire, ¿no? Es algo un poco trivial, pero es curioso. Nosotros cuando hablamos de Edad Media, hablamos de, em, eh, digamos, como que un estilo de vida antihigiénico, que la sociedad, que todo este tipo de cosas, digamos, yendo hacia el cómo se
desechaban los desechos, valga la redundancia, y demás. No sé, planteémonos el mundo dentro de 80, 100 años. La sociedad de esa actualidad diciendo frases como, ¿pueden creer que lanzaban los desechos al mar? ¿Cuánto tiempo nos ha tomado recuperar nuestros océanos? Y ellos lo hacían así. Entonces, digamos que posiblemente también vayamos a tener muchas críticas, esta actualidad de nosotros, eh, por muchos comportamientos. Entonces, pero también es muy posible que en esta generación, en esta época, surjan cosas a resaltar y cosas que hagan que la generación del futuro eh, tenga cosas buenas que resaltar acerca de lo que nosotros estamos haciendo, como mi cierre. Sí, yo también para llegar como a compartir también un cierre y es como asociando también ese eslabón necesario que fue la, la educación en la Edad Media, logró que llegáramos a este punto actual y que aunque nosotros, digo, pues desde mi perspectiva, seamos ese eslabón necesario para que las futuras generaciones también puedan alcanzar de cierta manera algún crecimiento. Entonces, sí, es eso, como que allá le hallo, gracias a este debate y a los puntos de vista que hemos expresado, ese valor, de pronto, obviamente no justificando, ¿sí? Su actuar, pero sí aprendiendo, ¿no? Y que el pasado no dejarlo como, siento yo, como parte externa de nosotros, o sea, el pasado hace parte de nosotros, nos compone porque gracias a él somos lo que somos actualmente. Entonces, y siento yo y les agradezco inmensamente también sus aportes y porque siento que he crecido. Entonces, muchas gracias y nada, con eso me siento bien. Gracias, Wilson. Muchas Gracias, gracias. Elizabeth. Gracias también a Bueno, los dos. damos Voy por a finalizar concluido. la grabación, ¿sí? A ver, le doy acá y ¿cómo le doy en finalizar grabación? Ah, detener la grabación. Y cuando le dé detener, ahí donde la puedo compartir o... Cuando Ay, terminemos la llamada, se te descarga a ti en tu página principal de Teams, ¿cierto? Sí, espérame, les voy a mostrar la pantalla para que no haya de pronto algún error. Acá dice que estamos grabando, ¿no? Ahí sale el botoncito, ¿sí? Ujú. Entonces acá le voy a dar y le voy a dar donde detener grabación, ¿sí? Listo. Entonces ahí le doy detener, ¿está seguro? Le doy que sí, ¿sí? Listo. Sí.